Es muy evidente en estos tiempos que corren que hay una especie de ideología un tanto extraña que clama que de alguna manera vale el sentir y el querer como razón suficiente. Homóloga a esa locución latina que clama, que dice hoc volo sic jubeo sit pro ratione voluntas. Y ya sé que si alguien sabe latín va a querer arrancarme las cuerdas vocales por haber dicho eso, pero bueno, nadie empezó a hablar un lenguaje pronunciándolo como poeta. Esto se traduce como lo quiero, así lo mando, baste mi voluntad como razón. Esto lo vemos principalmente en toda la diatriba de la piara de los pronombres y de los propagandistas de las banderitas de colores, que se traducen no solo a las de 3 o 4, sino a las que tienen serpientes, a las que tienen un hoz y un martillo, a las que tienen blanco, digo, amarillo con negro. Sí, sí, porque también eso es una propaganda ideológica, señores. Lo vemos diciéndoles que a las personas que baste su voluntad como razón y que si según ellos lo creen, así es. Y naturalmente que cualquier estúpido puede creerse lo que quiera, claro, si uno es lo suficientemente belial como ellos para ir y justificarle a los hombres que se traten con tan poco respeto. Digo, el que defienda eso también defiende el disponer de los hombres cuando se vuelvan unos estúpidos ridículos. Bien lo decía Yukio Mushima, el deseo sexual hace que el hombre se rebaje a ser nada más que un ridículo, y cuando le quitas todos los parámetros morales al hombre, básicamente se dirige por su pulsión sexual, ya que eso es lo más intenso en lo referente al sentir animalesco, al cual el hombre es derivado con esa clase de prédicas. Y después si luego utilitarizamos dentro de un contexto político, geopolítico, eso, para mantener un control de los hombres y progresivamente rebajarlos más, primero porque es una excelente forma de que no pongan resistencia, o debería decir segundo, porque lo primero es homologar una aceptación que viene de mi parte hacia ellos para que yo pueda hacerlo con total impunidad. Y si ellos lo hacen mientras a mí me permitan hacerlo, hacérselos a ellos, mejor dicho, y yo puedo tener hegemonía, y si ellos se rebajan a ser miserables mientras yo tenga el poder y ellos se revuelquen en su mierda y se estén cagando en las bocas de los unos a los otros, y pues eso a mí me va a dar completamente igual. De hecho, más control voy a tener sobre ellos, porque yo voy a ser el que les va a dispensar toda esa basura que se van a tragar. Pues bueno, uno puede creerse lo que quiera, con las condiciones antes mentadas. Pero para el que no vive en un espectáculo estúpido en el cual el querer es la fuerza motriz de su pensar, sino el deber, uno tiene la obligación de mantener una coherencia entre lo que se quiere o entre lo que se debe hacer, o tan siquiera aceptar que si va a dejar dar rienda suelta al querer, va a tener que aceptar el sufrimiento. Recordemos que hace un poco tiempo vi un video de Dante Urbina en el cual está discutiendo con Santiago Alarcón, en el cual menta una historia que los protestantes usan sobre el buen ladrón para intentar ampararse, para justificar la idea de la sola fide de los protestantes. Y en uno de esos menta da un turbina que el buen ladrón hace 3 acciones, y una de ellas que me llamó mucho la atención es el sufrimiento silencioso. Es decir, tener conciencia del mal que se hace y tener la suficiente entereza y rectitud para aceptar ese mal como merecido. Y me parece bastante conforme. Digo, si uno va a hacer mal y tener conciencia de ello, porque todo mal implica una conciencia de dicho mal, no hay mal que se haga que no se sepa que es malvado. La conciencia se obtiene con inteligencia o con maldad, y la primera, digo, la segunda se tiene con independencia de la primera. Pero la primera prácticamente siempre viene influida por la segunda. Que esto no es una apologética a la ignorancia, ni mucho menos. Si así fuera, tendría que rebajarme al estrato común vulgar y dejar de hacer esto y probablemente dedicarme a exhibirme como prostituta en internet. Lo cual naturalmente que no va a suceder porque
Eso es demasiado belial. Y si ya quiere uno exhibirse frente a su pareja, pues naturalmente que eso ya compete a una disertación relativa hacia si eso es aceptable o no lo es. Porque también desde lo privado se puede llevar a belialidades extremas, así se hagan cosas a 3 metros bajo tierra. Entonces, la coherencia que sustente la creencia tiene que ser completamente recta, o si no va a ser recta, que admita el castigo. Porque qué bonito, hago mal y no quiero que nadie me diga nada. Pues señores, sí va a haber castigo y sí va a haber mal y va a ser completamente merecido, y uno no puede quejarse ni protestar respecto de ello. De hecho, no deja de resultarme muy curioso cómo el vulgo tiene la cara para increparle a Dios que porque es castigado si son buenas personas, cuando de buenas personas tienen lo que yo tengo de cuerdo, que es decir, no mucho. Lo cual me hace verlos como poco más que pusilánimes cobardes. Dicen que si yo soy buena persona pero acepta sobornos. ¿Cuántos maestros, por ejemplo, no aceptaban sobornos de sus alumnos para que los permitiesen pasar? ¿Cuántos no ayudaron a ese amigo a hacer esa travesura que también es malvada solo para divertirse? ¿Cuántos no les jugaron bromas pesadas o crueles a sus amigos solo para entretenerse? Me recuerda, por ejemplo, a lo que comentó el Temach en un directo hace poco, el cual decía que él junto con sus amigos una vez falsificaron ser una mujer con un perfil falso de Facebook, que es, ahora que recuerdo, yo hice lo mismo con mi madre, ayudándola para descubrir unas cuestiones relacionadas con su pareja, crear un perfil falso en el cual se falsificaba una mujer. Y ¿qué fue de eso? No lo sé. Yo me deslindé de eso. Simplemente les puse todo el marco fundamental para que fuera lo suficientemente creíble. Y ella ya se encargó del resto y me comentó que de hecho sí obtuvo lo que estaba buscando. Y honestamente no quiero preguntar qué fue, porque cuando se tratan de esas cosas las mujeres son bastante viles. Que yo no fui mucho mejor que ella al prácticamente hacérselo creíble, porque bueno, puedo hacerlo mucho más creíble que un vulgar cualquiera, que va a tirar estupideces por ahí, y si uno ya tiene paramétricos para entender la conducta de los hombres, puede replicar una falsedad sin problemas. Entonces, ¿y qué pasa? Que yo voy a decir soy buena persona porque me pasan cosas malas. No. Debo de admitir que antes sí lo decía, pero ahora digo no, nada de lo que sufres no es merecido. Y es bastante vil, pero no puedo decir que no merezca esto. Que en un sentido de justicia y de culpa, no en un sentido de disfrute. Faltaría más que me recibiese castigo y lo disfrutase, háganme el maldito favor. Ya para eso, bueno, uno puede ya directamente tirarse a un pozo o a una trituradora, y probablemente va a disfrutar esa persona de eso también. Pero el punto al que quiero llegar con todo esto es que el hecho de que uno se crea algo no valida absolutamente nada de lo que se crea, porque yo puedo decir las 10 creencias fundamentales de los marxistas, de los liberales, de los conservadores, y ellos pueden escupir toda una serie de prédica estúpida, pero si el substrato en el cual se ampara esa prédica no tiene sentido y es incoherente con lo que se cree, pues no se va a estar haciendo más que un ejercicio propagandístico estúpido. Los conservadores, los marxistas, los liberales pueden creerse que son lo que quieran, pero al final del día lo que importa es si lo que substrata esa creencia tiene sentido, tiene coherencia o no. Por lo cual yo me puedo ponerme a decir que mi grupo se arroga la libertad absoluta de la especie, de la opresión capitalista, la comandancia de la libertad que nos va a hacer perfectos, o la salvaguarda de la tradición que constituye todo el mundo. Pero si no tengo algo que ampare y justifique realmente, más que simplemente decir que
porque así lo creo, baste mi voluntad como razón, pues naturalmente que eso no nos va a llevar a absolutamente nada. De hecho, tanto se quejan Pablo Muñoz Iturrieta, Agustín Laje, Miklos Lukács y toda esta bola de conservadores de que criticando y deshaciéndose en la crítica a la ideología de género, cuando tanto ellos como los que critican, los marxistas, los liberales, participan dentro de esa misma retórica barata en la cual porque yo creo algo ya es. Y así tenemos a idiotas como Santiago Armesilla realmente creyendo que el marxismo es irrefutable y realmente creyendo que el pensamiento de toda la especie estaba específicamente destinado a detenerse con Marx. Sí, señores, la especie lleva pensando 3.000 o 4.000 años de los potenciales millones y todo ya se terminó en Marx. Sí, claro que sí, señores. Para nada fanático, para nada estúpido, para nada cegado por un sentir que no toma en cuenta un deber. Claro que sí. Lo propio con los liberales, y es que esta prédica de los ideólogos del género o los ideólogos de género es homóloga a la que esta gente tiene, porque al final del día se están compartiendo lo mismo. Pretender que porque yo creo ya eso es lo mismo que están haciendo todos. Así yo me creo paragón de la libertad a pesar de que es imposible, pero como yo lo creo ya es. Me creo perro, lo creo ya es. Me creo la salvaguarda de la defensa de los baluartes de este mundo. Lo creo ya es. Yo creo que por actuar o ponerme medias largas ya soy mujer. Lo creo ya es. Y así y asá puedo hacer paralelismos que son completamente conformes entre lo que se arrogan unas personas y lo que se arrogan las personas a las que están criticando, porque al final del día son lo mismo. Es decir, ¿cuál es el substrato de esto? El capricho que bebe del filósofo, ese capricho infantilista que está contenido en esa frase. Así lo quiero, así lo veo, baste mi voluntad como razón. Es el fundamento predicamental de la filosofía desde hace prácticamente 500 años. Encaprichamientos zagalescos que tratan de ocultarse bajo una prédica cada vez más estúpida e insubstancial, cuyo único objetivo es el de defender una serie de creencias completamente incoherentes e insubstanciales, de las cuales prácticamente no se salva nadie, ni filósofo, ni pensador, ni científico incluso, que beban del substrato de estos idiotas, claro está, porque también no podemos olvidar que ha habido escolásticos desde Santo Agustín, desde Corinto, desde Tarso, hasta incluso estos tiempos sigue habiendo escolásticos y en la medida en la cual no beban de esa prédica estarán exentos de ello, por lo cual tampoco se quiere interpretar como que solo yo tengo la verdad, que eso es justamente lo que diría esta caterva de bestias, de jabardillos que defienden con supuesta razón y lógica y ciencia, lo cual no deja de resultar curioso porque esta misma gente, si tú dices que solo la ciencia puede demostrar las cosas, te llaman cientificista y lo único que ves de ellos hablando es que la ciencia, que la neurobiología, que la genética demuestra ¿y dónde está pues la filosofía, señores? Tanto ampararse en que la grandiosa filosofía produce conocimiento y nos la pasamos citando a genetistas, a biólogos teóricos y a psicólogos. Claro, ellos lo citan asumiendo que eso es ciencia. Aquí sabemos que eso no es verdad, porque prácticamente todas las escuelas de pensamiento, tanto opositoras como oficialistas, beben de una u otra manera de un substrato filosófico del cual los científicos creen que no está ahí, justamente porque básicamente así lo creen. Pero una mínima investigación al respecto de cómo se han ido gestando las ideas alrededor del tiempo revelará que lo que Dawkins llama ciencia es una postura filosófica llamada preformismo,
lo que Pinker llama neurociencias, se llama liberalismo, principalmente el de corte kantiano, porque recordemos que la ideología de lo mental de Kant y su idea de libertad no estaban indisociadas, porque es gracias a esa mente que el hombre es libre. Lo cual sonará un poco extraño, pero una vez entiendes qué ideas tenía Kant, ves a la perfección que es necesario que exista la mente para que haya la libertad. El problema es que una lectura no ideologizada dará cuenta que, siguiendo al pie de la letra la prédica kantiana, no solo la libertad es imposible, sino que directamente el hombre cae en un solipsismo absoluto. Y pues esto nos lleva a que, como el substrato predicamental del filósofo se ha vuelto el capricho, y como él es el que dirige a la especie, pues naturalmente que no debería de sorprender absolutamente a nadie que el vulgo se comporte igual que un filósofo. Sobre todo porque el filósofo se ha centrado desde el siglo XVIII a minar la clase, a minar la jerarquía, a minar el estrato, proponiendo que o es elitista, que se traduce en malo, y proponiendo que toda forma de jerarquía o no existe o es mala y tenemos que acabar con ella, y esto independientemente de si es marxista, liberal o lo que sea, porque tú ya no puedes hablar sobre buen gusto sin que te salten todos de todos los lados a decirte snob, a decirte creído, a decirte pedante, pretencioso, elitista. Sobre todo esta última es la muletilla fundamental o basal de esta gente. Pide estándares, es que es elitista. Y todas estas prédicas se reducen a homologar todo a todo, porque si algo tiene distinción de otra cosa, entonces no se va a poder controlar, no se va a tener que categorizar de otra forma, o simple y llanamente, como implica un desafío a toda la cosmogonía o a todo el sistema de pensamiento que tengo, el cual necesita que todo se rebaje a una mierda para poder obtener control absoluto de absolutamente todos, pues naturalmente quien se ponga a pedir estándares para las cosas no puede ser sino tratado como la manifestación más grande del mal que existe en estos tiempos o en cualquier tiempo. Bien lo decía Félix Duque en Contra el Humanismo, que antes del siglo XVIII era un consenso universal en el cual existía la cultura, entendida esta como algo implicando un estándar inteligencial muy marcado, y en y después del siglo XVIII prácticamente se homologó Homero y Macbeth a cosas como el libro vaquero, por poner un ejemplo. Lo cual al final del día, algunos idiotas dirán, le terminó mordiendo el trasero a los filósofos, cuando la verdad es que sí les terminó mordiendo el trasero, pero porque las personas contra las cuales los filósofos creían que estaban predicando, tomaron su prédica y convirtieron a las masas en una serie de descerebrados en su contra, que que básicamente son esclavos de los mismos a los cuales ellos creían que se estaban oponiendo. Por lo cual, cuando alguien saca un video estúpido diciendo es que los 10 principios en los cuales creen los conservadores, no me interesa si el substrato predicamental de esas creencias no tiene ninguna clase de sentido, y absolutamente a nadie debería de importarles lo que crea cualquier grupo, porque toda creencia tiene un substrato, se ampara en algo, y eso es lo importante y eso es a lo que hay que prestarle atención. Por lo cual, sí, crean lo que quieran si son lo suficientemente estúpidos para hacer así, pero no me quieran venir a traer creencias estúpidas, creencias de gente pendeja, como materia que supuestamente me refuta, o que tiene algún sustento más allá de evidenciar bajo qué caprichos está operando el filósofo. En cierta manera esto tiene una gran utilidad, porque nos revela qué es lo que realmente dirige
la prédica del filósofo. Es decir, si el filósofo se cree el defensor de la humanidad, pues naturalmente que esta creencia, en un sentido, tomando esa creencia en un sentido ideológico, es lo que va a derivar en una manifestación predicamental en la cual la prédica convertida en retórica busque falsificar una inversión del proceso. Es decir, que desde la prédica nace la creencia cuando la creencia es la que hace la prédica. Por lo cual, ya que a mí no me van a colar esa estupidez, pues naturalmente que aquí eso no tiene cabida ni tiene un pase. Por lo cual yo termino dejando esto aquí. Si alguien quiere creerse un venado por ponerse unos cuernos, no venga a mí a querer convencerme de eso, porque si realmente piensa que voy a tomar eso en serio, yo voy a ejercer eso en serio y voy a tomar un rifle y le voy a disparar, porque eso es lo que se hace con los malditos venados. Nos estamos viendo.